Muy buenos días. No cabe duda que la palabra de Dios siempre nos lleva a lugares más altos, a querer crecer. Nos confronta a que demos lo mejor de nosotros y a que nunca nos quedemos en una situación muy pasiva. En estos días, después de estas celebraciones y de que particularmente en esta parroquia en la que estoy, hemos tenido tantas actividades, llegó un momento, no te voy a decir, precisamente ayer y hoy en la mañana, que casi me doy una palmadita en la espalda y digo, muy bien, todo ha salido muy bien. Y cuando leo este evangelio, me quedo a reflexionar y digo, ay no, tengo que echarle más ganas, porque definitivamente los estándares de Dios son mucho más altos y siempre hay que estar en ese cuidado, en esa atención vigilante de dar lo mejor. No solamente de hacer las cosas bien, sino de hacerlas bien, es decir, de dar lo mejor en lo que estamos haciendo. Una de las frases que yo les digo mucho a mi staff o cuando trabajamos en equipo, les digo, ok, pensemos en esto. Estamos haciendo las cosas bien, ¿cierto? Sí, qué bueno. ¿Las podemos hacer mejor? Yo creo que sí. Busquemos eso, mejorar cada día. Porque en el momento en que tomemos la actitud de alguien que ya lo ha hecho todo muy bien, es cuando podemos empezar a cometer los grandes errores de nuestra vida. Escuchemos el evangelio del día de hoy y te vas a dar cuenta el por qué digo esto. Porque muchas veces nosotros somos los que podemos caer en un conformismo creyendo que hacemos las cosas cuando al final pareciese que no estamos haciendo nada. Dice así el evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó, Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este respondió, No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido, ni han creído en él. Es un texto muy fuerte. Es un texto que pareciese que sería mejor leerlo cuando estamos haciendo los propósitos de fin de año o del año que inicia. Pareciese que este evangelio nos debe de recordar aquellos momentos donde de una manera tan rápida hemos prometido algo y nos hemos quedado simplemente mirando y no haciendo nada. Creo que está muy claro que el hijo mayor representa a aquellos que creen que lo saben todo, a aquellos fariseos, a aquellas personas muy educadas que dicen, sí, claro que sí, ¿no? Dios les dice, hagan esto, y ellos, sí, por supuesto. Claro, también este grupo representa a aquellos que dicen que sí y no lo hacen. Podríamos llamarlos quizás un grupo hipócrita. Oh, lo sé, es duro, es el evangelio, es la palabra de Dios. El segundo grupo pudiera ser aquellos que quizás son los pecadores, aquellos que son los ignorantes, que son rudos, bruscos, groseros, que dicen inmediatamente que no. Pero una vez que ya dijeron que no, son capaces de recapacitar, de pensar y de cambiar. Aquí no se trata de enfocarnos en lo que uno dice, sino en la capacidad de reflexionar. Porque es ahí donde quiero que pensemos en esto. Cuando tú crees que ya estás haciendo todo bien, no das margen a mejorar.
Pero cuando desde una sana autoestima, claro está, no hay que tomar la actitud de que, ay, todo lo que hago lo hago mal. No, hacemos cosas buenas, pero seguramente siempre las podremos mejorar y es para allá donde nosotros apuntamos, a lo mejor, a vivir como Jesús nos enseñó a vivir. Por eso, aunque hayamos respondido que sí, seguramente nos falta mucho por responder con nuestras acciones y no solamente con nuestras palabras. Por eso, el ir y trabajar a la viña puede representar el aceptar, el tener fe, el creer. Pero para nosotros puede representar como el hacer justicia, el hacer limosna, el perdonar, el hacer una obra de caridad, el amar, el orar con fe. Y creo que aquellos que incluso estamos muy metidos en el templo, pienso yo en mí como sacerdote, ¿verdad? Que nos podemos creer buenos, pero somos tan lentos para hacer una obra de caridad. A veces somos tan lentos para ayudar al que está necesitado. Te repito esto, a mí me impactó mucho cuando escuché a un hermano sacerdote, el padre Ricardo, que en una ocasión él compartió que en una noche de Navidad él fue a buscar a alguien en la calle y lo invitó a cenar con él. A mí me sorprendió porque es precisamente eso lo que deberíamos de hacer. No solamente predicarlo, sino vivirlo. No solamente decir sí voy a trabajar a la viña y luego no ir. Porque parece que es muy fácil para nosotros el prometer cosas y no hacerlas. Simplemente, ¿cuántas veces hemos pensado en orar, en leer la Sagrada Escritura con detenimiento, con seriedad, dejar que nos hable, que nos confronte y luego parece que no lo hacemos? La invitación que dice este texto es hoy a trabajar en la viña, no mañana, hoy. Porque resulta que cuando Dios nos invita a hacer algo es para que lo hagamos hoy. ¿No es eso lo que le dice el padre a su hijo? Ve a trabajar hoy a mi viña. Aquel dijo que sí, no fue. Aquel dijo que no, no quiero. Y fíjate la respuesta, no quiero. Pero lo hizo. A veces yo creo que así deberíamos de empezar muchas veces nuestras oraciones. Señor, no quiero orar. Pero aquí estoy, porque sé que es importante, porque sé que es necesario. Señor, no quiero perdonar, pero perdono, porque es la única forma de poder vivir en paz y en amor. Creo que es más importante el movimiento de la voluntad que el querer o no querer. Quizás muchos de nosotros estamos como el segundo hijo, no quiero, pero lo voy a hacer. Hagámoslo, hagámoslo. No vivamos solamente de palabras o de promesas, sino de hechos, de acciones, porque es ahí donde se evalúa el cambio de vida, no en las promesas. Las palabras se las lleva el viento, el testimonio es lo que arrastra, y este mundo va a cambiar no por nuestras opiniones, sino por nuestras convicciones, por nuestras acciones. Eso es lo que habla de una manera más elocuente que muchos discursos. Así que leyendo este texto y reflexionando en todas las fiestas que hemos estado teniendo y en todas las actividades, digo, hemos estado trabajando bien, pero definitivamente todavía podemos mejorar. Y para allá es donde debemos de buscar. Qué bueno que podamos hablar, que podamos planear, que podamos proyectar. Ahora hagámoslo, cumplámoslo, que nuestra voluntad sea la que se mueva y no solamente nuestro querer o nuestros sentimientos. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos invita hoy a trabajar en la viña, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen que en un funeral había un desconocido que estaba llorando profundamente. Claro, ese funeral era
un funeral un poco especial, porque el que había muerto era un millonario, un magnate. Y ahí, en el velorio, no faltaba ese aire de estar preguntando, ¿y a quién le dejó el terreno? ¿A quién le dejó el club? ¿A quién le dejó la casa? ¿A quién le dejó la compañía? ¿A quién le dejó esto? Y aquel hombre que estaba cerca del féretro era el único quien estaba llorando profundamente y nadie lo conocía. Se acerca el sacerdote, pues estaba solo llorando frente al féretro de aquel hombre que había muerto, y se acerca y tratando de consolarlo le pregunta al padre, oye, ¿tú eres familiar del que murió? Y aquel hombre contesta, no, padre, yo no soy familiar ni amigo, soy completamente un desconocido, por eso estoy llorando, porque no lo conocí. Suena como chiste y pudiera ser, ¿no? Aquellos que deberían de llorar la muerte de su ser querido estaban más preocupados por la herencia. Y aquel que no lo conocía precisamente estaba llorando porque no iba a recibir ninguna herencia. A veces nosotros así estamos, preocupados más por qué es lo que dice a la coma y punto de la ley, cuando en realidad lo que deberíamos de hacer es llorar porque nos falta mucho por conocer, porque nos falta mucho por vivir, porque a veces perdidos entre las páginas y el polvo de las bibliotecas se nos olvida lo más importante, la acción y la convicción. Por eso Jesús les dice a los fariseos, se les van a adelantar en el reino de los cielos. El que se adelanta es el que corre, no el que se queda contemplando cuál es el mejor camino. Empecemos a caminar, empecemos a tener acciones y entonces sabremos lo que es trabajar en la viña del Señor. Que tengas un excelente día.